Aprenderemos acerca de dos técnicas de estudio muy fáciles y que harán de tu proceso de aprendizaje uno más eficaz. Presentado por las profesoras diferenciales Carmen Gloria Avaria y Jocelyn Ortega de la Escuela Presidente Prieto. En primer lugar, partiremos por tips para estudiar en casa, donde veremos dónde hacerlo, en qué momento y qué actitud hay que tener. El lugar donde estudiamos debe estar iluminado y con los menos distractores posibles. Debe ser cómodo, silla con respaldo y mesa plana. Y ojalá lo menos ruidoso posible. Estudia después de haber descansado, haber comido sano, tener todos los materiales a mano para hacerlo. Por último, la positividad es la clave. Mantener una actitud positiva y pensar qué utilidad le daremos a la asignatura que estamos estudiando para nuestra vida cotidiana. Ahora empezaremos con las estrategias propiamente tal. Para comenzar, el subrayado. ¿Qué es y para qué sirve el subrayado? Esta técnica se trata de destacar las ideas predominantes o más importantes del texto posterior a realizar una lectura comprensiva y sirve para conseguir un entendimiento más acabado respecto al tema tratado. Podremos ver las utilidades de esto, cómo hacerlo y algunos tips. Partiremos por las utilidades. Con esta técnica podremos focalizar nuestra atención en las ideas más relevantes o palabras claves del texto, ayudándonos a discriminar la información que carece de importancia. Localización fácil de la información deseada. Estar más activos durante el estudio, facilitando nuestra concentración. Recordar mejor el tema gracias a las palabras clave destacadas. En segundo lugar, pasos a seguir para conseguir un buen subrayado. El subrayado debe realizarse tras una lectura general y comprensiva del texto. Si es necesario, puedes volver a repetir la lectura. Lo importante es que logres comprenderlo. Resaltar las palabras clave, por ejemplo, conceptos, sustantivos o verbos específicos, o ideas principales del párrafo para que a la hora de estudiar o repasar nos ayuden a recordar de qué trata el texto. Evita subrayar oraciones completas, señala solo lo específico. Recuerda que la idea no es que el texto quede completamente amarillo, sino subrayar solo aquella información que es importante. Por último, no subrayes los datos que ya conoces y que no te aportan información nueva. Por último, estrategias para un buen subrayado. Trazar líneas bajo el texto con un lápiz mina para que después puedas borrarlas. Utilizar el típico destacador amarillo fluorescente. En vez de realizar un subrayado tradicional, también puedes hacer círculos o cuadros que encierren los términos o frases que en tu perspectiva son importantes. Jerarquía de colores. Se trata de utilizar colores diferentes para información específica. Por ejemplo, el destacador amarillo para ideas importantes, el destacador azul para fechas y el verde para definiciones. Estos tips, por supuesto, son algunos solamente y que puedes utilizar siguiendo tus necesidades. Ten en cuenta que tienes que utilizar aquellas estrategias, técnicas o tips con los cuales tú te sientas cómodo durante el proceso de estudio. ¿Qué es un resumen? Resumir es reducir la información a lo esencial de algún texto. ¿Cómo se hace? Debe ser construido con tus palabras, como si tuvieras que explicarle a otra persona el tema central de una película. Al redactar el resumen, este debe conservar su sentido, debe resultar comprensible durante la lectura. Utiliza las ideas centrales del texto que estás estudiando y conectores para darle estructura al relato. Es muy importante leer silenciosamente el texto. Sepáralo en párrafos. Recuerda que cada punto aparte marca el término de un párrafo.
Lee por párrafos subrayando las ideas más importantes de cada uno. Todo lo subrayado escríbelo en tu cuaderno. Ordena lo escrito y redacta el resumen tratando de ser claro, exacto, coherente y fiel a lo que vas a resumir. No olvides revisar la ortografía y la puntuación. Para tener en cuenta, recuerda siempre que no es copiar trocitos de un texto, sino trasladar a tu lenguaje lo más importante que dice el texto. A continuación veamos un ejemplo. El valor de la televisión en la sociedad. La televisión es un sistema que permite a las personas recibir sonidos e imágenes en movimiento, y eso es posible gracias a las ondas. En la actualidad se puede afirmar que en la mayoría de los hogares hay, como mínimo, un televisor. Con el paso de los años se ha convertido en un objeto fundamental y cotidiano que normalmente suele presidir el centro del salón y en el que toda familia se reúne frente a él para ver diferentes programas. Se ha hablado mucho sobre la televisión y los aspectos positivos y negativos. Por ejemplo, Bernice Burich la ha definido con estas palabras: la televisión puede darnos muchas cosas, salvo tiempo para pensar. Es por ello que en esta argumentación hablaré sobre el valor de la televisión en la sociedad actual. Fíjate bien, en este texto solamente vamos a destacar o subrayar las ideas centrales, lo más importante, y vamos a eliminar todos aquellos elementos accesorios. Entonces, como resultado final sería: la televisión es un sistema que permite a las personas recibir sonidos e imágenes en movimiento, y eso es posible gracias a las ondas. Se ha convertido en un objeto fundamental. Bernice Burich la ha definido con estas palabras: la televisión puede darnos muchas cosas, salvo tiempo para pensar. Gracias por tu atención y esperamos que estos consejos te sirvan para ser un gran estudiante.